tenemos mucho servido en bandeja, estamos en una generación donde los básicos en general ya están cubiertos, donde es muy fácil acceder a cualquier cosa. No es casualidad que los millennials estamos intentando cambiar algunas cosas, cómo se hacen, cómo se hacían. Y cuando me fui de vuelta a Abu Dhabi, decidí que quería dar esa misma experiencia que tuve yo a las estudiantes de mujeres también de la universidad. Entonces formé mi propio programa de mentoreo. Entonces, por ahí antes tenías que trabajar 20 años para hacer un viaje a Estados Unidos, a Europa. Y tenías una zanahoria por la cual correr y llegar. Hoy trabajás 3 meses y si estás en un lugar más o menos bueno, ya te puedes hacer un viaje a no sé dónde. ¿Qué me dijo Obama cuando me conoció? Me dijo que me felicitaba por mis logros, que gracias por presentarlo, que es algo que también me lo afirmó en el discurso que tenía impreso. Y bueno, como les contaba antes, antes de salir al escenario me habían dicho de que cuando terminara mi discurso yo lo tenía que esperar y saludarlo. Y yo lo que le pregunté es si lo saludaba dándole la mano como hacen ellos o dándole un beso como hacemos nosotros. Y él me dijo, da un abrazo. Las cosas están más al alcance de la mano y es más difícil sorprenderse. Que reunía a mujeres de todas diferentes profesiones en los Emiratos Árabes con estudiantes de todas partes del mundo de la universidad. No es casualidad que los millennials estamos intentando cambiar algunas cosas, cómo se hacen, cómo se hacían. Es un tema de que ya tenemos todo eso que antes había que resolver. Y en el primer año teníamos 17 mentees y alrededor de 22, creo que era, mentoras. Y las conectamos acerca de los intereses que tenían, las profesiones que querían ejercer, o también, o sea, yo sentí que se iban a llevar bien, las conectaba, y ahí ellas tenían que todos los meses reunirse para un café o una cena o lo que sea y hablar, y yo les mandaba preguntas para inspirar conversación. Entonces ahora tenemos que hacer algo con nuestra energía, con nuestro tiempo, con nuestras intenciones, con nuestros propósitos. Es un poco, es natural, no es solamente somos los rebeldes que venimos a cambiar el sistema, hay una razón atrás de todo eso. Estuvo muy bueno, abrió un montón de oportunidades, pero creo que como sociedad nos falta mucho de conocer los talentos que están acá y no que venga alguien más a decir que está a 10.000 kilómetros literalmente a decir, bueno, esta persona o esta organización valen la pena. Por ejemplo, ¿cuál fue una experiencia que te formó en el trabajo? ¿O cuál fue un desafío que tuviste para balancear la familia y el trabajo? O sea, así preguntas para que tengan algo para empezar la charla. ¿Cuál es la conversación que a ustedes les gustaría tener hacia futuro sobre el tema de género? A mí me gustaría dejar de ver para atrás y ver todos los problemas que ya hay hoy, que sé que están, pero me cansé de tener que hablar de los problemas. Para mí la solución a esto es hacer, generar y mostrar y demostrar. El más importante que recibí fue uno de Google y el Anita Borg Institute of Technology, que es una ONG con sede en Palo Alto, California, en Estados Unidos, que con fondos de Google, Facebook y Twitter y de las mayores compañías de tecnología lo que hacen es potenciar a las mujeres en tecnologías de diferentes maneras. Esa es la forma, porque si vos demostrás, todo el resto queda desvaliado. Entonces, para mí está un poco más en dejemos de hablar y hagamos. Y ahora está en el 4º año el programa y tiene 55 mentoras y mentees, y la verdad que expandió un montón, y cada año nuevas mujeres lo manejan, y cada año ellas agregan cosas que les parece importante al programa de mentoreo. Entonces también está evolucionando el programa de mentoreo de Abu Dhabi. Y el hecho de que ya estemos hablando de esto le abre los ojos a un montón de personas. Es muy difícil generar en los hombres o en algunas mujeres la empatía necesaria para realmente entender el problema. De palabra lo decimos todos. Ahora, a mí por lo menos hasta que no lo viví en carne propia no me tocaba. Pero para mí fue muy importante poder
crear ese espacio para que las mujeres puedan hablar entre ellas acerca de problemas que tienen en común. Porque en realidad las mujeres en el cuarto, aunque eran de todos diferentes países y todas diferentes experiencias, muchas veces compartían las mismas dudas, los mismos problemas, los mismos esfuerzos que tenían que hacer para llevar a cabo su trabajo o profesión, y me parecía muy importante crear ese espacio para hablar. También considero que hay que empezar a hablar de las soluciones. Creo que la conversación ahora es, ok, ya nos dimos cuenta que es una problemática, ya la aceptamos, ya está en boca de todos, ya están las agendas, y ahora no alcanza, digamos. Y esa conversación no se está dando mucho. Ellos organizan la conferencia de mujeres en tecnología más grande del mundo, que se llama Grace Hopper Celebration, el año pasado tuvo 17.000 asistentes, el año que a mí me dieron el premio tuvo 12.000, y ahí me reconocieron como agente de cambio y me dieron la oportunidad como de contar brevemente de mi trabajo y de dar un breve discurso frente a estas 12.000 personas. Las mujeres en específico, en Abu Dhabi en especial, era muy importante que eran mujeres y mujeres, porque algunas de ellas querían tener esa relación íntima con una mujer. No querían tener, o no iban a tener la misma relación íntima con un hombre. Si quieren hablar de la familia o de desafíos que tienen como mujer en el trabajo, es mucho más fácil hablar con una mujer. Mucho de mi último crecimiento en el último tiempo tiene que ver con cómo me reconocieron del exterior. Entonces, ese tipo de cosas ayudan para conseguir más, en mi caso, para conseguir más recursos y posibilidades para poder impactar en más gente, para que mi empresa crezca a nivel comercial y para crecer yo como persona. Es súper importante encontrar en tu vida lo que te motiva y lo que te genera energía para tirar para adelante, para querer ir un poco más, para despertarte al día siguiente. ¿Cuál es esa cosa que hace que te llenes de movimiento? Y es re difícil encontrarla. De hecho, yo veo muchísimo a mis amigos y me da mucha pena. Una de las cosas que más me cuesta permitir en mis amigas que realmente quiero es verlas que no tengan una vocación o no por el trabajo necesariamente, podría ser cualquier otra cosa, podría ser sus hijos, podría ser el trabajo, podría ser viajar, podría ser meditar o dormir todo el día, pero digo, algo que realmente te llene y te genere ganas de seguir, ¿no? Si cambiamos la mirada, haremos que el mundo cambie.